Muy buenas tardes, muchas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy en este webinar. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Cristian Favara para darnos una interesante charla sobre ciberseguridad, ¿no? Bueno, el mundo de la ciberseguridad es un mundo bastante complicado. Hoy en día eso es algo que nos afecta a todos, no solamente a los ingenieros de sistemas, sino también a los gerentes, a los dueños de empresas y en nuestra vida personal también, porque bueno, de una u otra manera todos estamos conectados. Entonces es importante conocer y el tema de hoy, aprender de los errores para no cometerlos, para no repetirlos, ¿no? El profesor Cristian, bueno, él es ingeniero de sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Tiene una maestría ejecutiva en gestión de telecomunicaciones de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España. Tiene una maestría en dirección de proyectos de la Universidad de Santiago de Compostela en España también y actualmente está culminando sus estudios de doctorado en la Universidad de Coruña en España. Ingeniero de sistemas con más de 10 años de experiencia en el área de tecnologías de información, ¿no? Manejo de proyectos tecnológicos, ha desempeñado diferentes cargos y posiciones dentro de empresas estatales en el país de Ecuador. Actualmente él es especialista de políticas de telecomunicación y asuntos postales en el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ecuador. Entonces, vamos a escuchar muy atentamente los aportes y las experiencias que nos va a brindar el día de hoy el profesor Cristian con su ponencia. Adelante, profesor Cristian. Qué gusto, muy buenas tardes con todos. Quiero confirmar si es que me escuchan bien, por favor. Listo, muchas gracias. Un gusto para mí presentar una pequeña ponencia en cuanto a temas de ciberseguridad y seguridad de la información. La denominé de los errores se aprende, exponiendo algunos casos reales de ciberseguridad, tomando en cuenta que siempre el ser humano ha venido en ese sentido a base de los errores cometidos, mejorando sus procesos, mejorando su acción con las tecnologías y como bien mencionaba el doctor Carlos Farfán, actualmente hay muchos. Estamos todos adaptados y conectados a las redes de telecomunicaciones, pero no solo viene de la mano de redes de telecomunicaciones, sino también en cuanto a los procesos que debemos llevar para la seguridad de la información, que es una rama muy amplia en cuanto que está dentro, la ciberseguridad está dentro de lo que tiene que ver con seguridad de la información. Permítanme, por favor, compartir este instante mi pantalla. Listo. No sé si ahí podríamos, se puede visualizar. Sí, perfecto, profesor. Gracias, muy gentil. Como vemos, en temas de seguridad de la información, muchas veces los miembros o personal tecnológico lo podemos de alguna forma confundir qué es seguridad de la información y qué es ciberseguridad. Es por eso que he planteado de alguna manera definir qué es la seguridad de la información. Definimos que es un conjunto de prácticas, políticas y medidas diseñadas para proteger la información, ya sea esta en formato digital o sea en formato físico y en cualquier otro medio, que sea contra el acceso no autorizado y las alteraciones de esa información, obviamente la destrucción y divulgación indebida de esa información. Es por eso que dentro de los principales principios básicos de la seguridad de la información está la confidencialidad, como es garantizar que todas las personas estén autorizadas, solo las personas que están autorizadas puedan acceder a esa información, la integridad, asegurar que esta información no sea modificada o alterada de manera que no sea autorizada y la disponibilidad, es decir, que podamos acceder a esa información. Nosotros como usuarios de cualquier sistema informático necesitamos tener disponible el acceso y que sea fácil, obviamente, para que todos podamos consumir esa información, sea un servicio, sea un área. En cuanto a la ciberseguridad, es la rama de la seguridad de la información enfocada simplemente en la protección de sistemas informáticos, redes, dispositivos y datos digitales, como se puede observar. Generalmente es más el tema digital. Es por eso que es importante aclarar estas dos definiciones y no confundirlas como tal. Nosotros en la ciberseguridad tratamos
básicamente a través de software, a través de determinados firewall tal vez, o cortafuegos como se los denomina, proteger el acceso a esa información, pero es solo en lo que tiene que ver con temas de redes. Algunas diferencias que podemos identificar en cuanto a la definición ya la habíamos analizado. El enfoque principal de lo que tiene que ver con la confidencialidad, podemos ver que la seguridad de la información tiene que tener confidencialidad, integridad y disponibilidad. Mientras tanto, la ciberseguridad plantea en cuanto al enfoque la protección contra las amenazas digitales como hackers, malware y ataques cibernéticos. Vemos un gran diferencias entre cada uno, y para mí en realidad la más importante es verificar algunos métodos de protección. ¿Por qué? Porque la seguridad de la información se basa en políticas de seguridad, controles de acceso, cifrado y copias de seguridad. Es más, llevada a algunos procesos que van estandarizados, que llevan un estándar internacional. En cuanto a la ciberseguridad, hay muchos desarrollos para proteger a través de software o hardware en lo que tiene que ver con firewalls, antivirus, detección de intrusos, autenticación multifactor, cifrado avanzado, pero que vienen de la mano y vienen más ligados a lo que tiene que ver con las políticas de seguridad que se pueden implementar en cualquier empresa, del sector público o del sector privado. Las principales amenazas, como pueden ver algunas diferencias en ese sentido, vemos que en cuanto a la seguridad de la información, hay el robo de documentos, el acceso no autorizado, la pérdida de información por espionaje. Mientras tanto, en la ciberseguridad hablamos de malware, phishing, ransomware, ataques de DOS, hacking. Estos conceptos también es importante analizarlos, que lo vamos a verificar más adelante. ¿Qué es un ransomware? Es un tipo de malware que cifra o bloquea el acceso a archivos o sistemas y que usualmente exige un pago para esta restauración. Hay casos muy sonados que los vamos a ver más adelante, y van a verificar qué es lo que sucedió en esos casos. Generalmente lo que hace es propagarse a través de correos electrónicos de phishing, que se hacen unas descargas maliciosas o tal vez de vulnerabilidades en sistemas desactualizados, que también sucedió algunos casos en los que algunos sistemas operativos no han sido actualizados o no compraron licencias y también fueron atacados por un ransomware. ¿Qué es el phishing? Es un método de ciberdelincuencia en el que los atacantes intentan engañar a las personas para que se revele información confidencial, como las contraseñas o datos bancarios, ¿no? Eso haciéndose pasar por alguna entidad. Ya nos ha pasado que nos llega un correo y nos dice somos del banco en el que nosotros tenemos nuestra cuenta bancaria y nos pide que ingresemos en un enlace y nos pide información de nuestros datos bancarios. Eso generalmente nos sucede y lamentablemente sucede a personas que no están al día o no están en contacto con con las tecnologías de la información, y lamentablemente han atacado mucho a personas que tienen ese problema y ya han accedido a su información. ¿Qué es un malware? Proviene del inglés malicious software. Es cualquier tipo de software diseñado para dañar, explotar e infiltrarse en un sistema sin el consentimiento del usuario. Sucede habitualmente en algunos sistemas operativos, específicamente Windows, y también en algunos casos que nosotros verificamos que existe este tipo de software dañino que afecta a nuestros sistemas. Asimismo, el DDoS, que nosotros en el español lo definimos como ataque de denegación del servicio distribuido. Muchas veces lo que pasa en este tipo de ataques es que se generan múltiples accesos a determinada plataforma sin permitir el acceso a quienes realmente necesitan del servicio. Es la concurrencia, lo que hace es incrementar la concurrencia de usuarios, y obviamente los servidores como tal no dan abasto para ese tipo de llamadas o tipo de solicitudes de acceso, y se sobrecarga los servidores. Por ende, no va a permitir que nosotros como usuarios finales podamos acceder a ese servicio, y al final de cuentas es la afectación que puede ser, afectar, perdón, puede llegar a ser para una entidad pública, para una entidad privada, un banco tal vez, que puede afectarse en ese sentido. Ustedes, como pueden analizar, las tendencias de ataques de ciberataques entre el 2020 y 2025 viene en crecimiento lo que tiene que ver el phishing como principal amenaza. Llegó al 90% en el 2025. Hay un crecimiento acelerado del ransomware llegando al 75% en 2025. Estos ataques de ransomware han pasado desde el 30% en el 2020 a 75% en el 2025. Hay empresas y gobiernos que han sido blanco frecuente de ese tipo de ataques, lo que ha impulsado el desarrollo de estrategias de ciberseguridad más avanzados,
que los anteriores antes de esos ataques, y es lo que mencionaba yo, aprendemos de estos errores. El malware y el DDoS vienen en aumento. Estos ataques que con malware han seguido en crecimiento estable, alcanzando ahora el 70% en el 2025, mientras que los de DDoS llegan ya al 2025 a 55%. Entonces, en conclusión, ustedes pueden verificar que el gráfico evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de ciberseguridad, pero también incluyendo políticas en las que las empresas y entidades públicas puedan de alguna manera protegerse internamente para ese tipo de ataques. Algunos casos más conocidos de vulneración de la seguridad de la información, en el caso del incidente Equifax. Este incidente planteó que en el 2017, Equifax es una empresa que es de las principales agencias de crédito a nivel mundial, sufrió una brecha de seguridad que expuso información muy sensible para aproximadamente de 147 millones de personas. Los atacantes explotaron una vulnerabilidad en el software, en el Apache Struts, utilizado por la empresa. ¿Qué es lo que pasó con la empresa? Descubrió un acceso no autorizado en el 29 de julio de ese año y actuó inmediatamente para detener la intrusión. La compañía contrató rápidamente a una empresa de seguridad de la información líder e independiente. Implementó parches de seguridad y estableció un sitio web dedicado para ayudar a los consumidores a determinar si su información fue afectada y ofrecer un monitoreo de crédito gratuito. Eso obviamente el director como tal, tal vez podemos avanzar con algunos videos en los que, para tratar de ser un poco más interactivo, el director de esta empresa pidió disculpas públicas a los consumidores y determinó que hubo una frustración por parte de la empresa como tal verse afectado de esa manera. Imagínense una empresa que se dedica a ser principales agencias de crédito afectado en ese sentido, también provocó graves problemas en sus clientes. El siguiente ataque, hablamos del ataque WannaCry. El WannaCry es un ataque de ransomware que ya lo habíamos definido antes, es un gusano, ¿no? Que en el ámbito de seguridad es un gusano que es un programa de software malicioso. Este programa en el mayo de 2017, afectó a más de 200.000 sistemas en 150 países. Es una vulnerabilidad de Windows en la que cifró los archivos y para poder recuperarlos exigía que se pague con Bitcoin. ¿Cómo resolvió el problema esta empresa? Microsoft lanzó parches de emergencia para las versiones afectadas de Windows. Actualmente, además, lo que logró es un interruptor de apagado en el código ransomware deteniendo su propagación. A pesar de ello, en el 2021 todavía se seguían aprovechando de esta herramienta, tomando en cuenta de que lamentablemente en muchos países y los usuarios no actualizan el Windows, no utilizan los parches, no compran una nueva versión y eso obviamente afectó y provocó que se pierda mucha información varios usuarios. Lamentablemente eso no pudo ser reconocido por Windows en ese instante, pero sí a través de ciertas campañas se solicitó a los usuarios de Windows que actualicen los parches, que estén al día en sus Windows y obviamente es por eso que también se dejó de dar soporte, por ejemplo, a Windows XP en su momento. Y eso de poco a poco dejó de dar soporte en ese Windows porque no había manera de actualizarlo. Por ende, la solución fue entregar nuevas versiones de Windows para que todos los usuarios eviten ese tipo de problemas. También me sucedió a mí en su momento que tuve una versión antigua y se me cifró mi correo electrónico y se me perdieron como 3 años de acceso a esa herramienta. Entonces, eso al final de cuentas afectó mi productividad, afectó en muchos casos. En el siguiente caso real es el escándalo de Facebook, el Cambridge Analytica. Este caso reveló que Cambridge Analytica accedía indebidamente a datos de 87 millones de usuarios sin su consentimiento, utilizando esta información para influir en campañas políticas. Esto fue lamentablemente una manera de persuasión hacia los usuarios de las redes a través del algoritmo como tal que persuadía a votar por X o Y tendencia política. Eso provocó que a nivel internacional, lo que provocó es que el Parlamento Europeo generó varias normativas y leyes para sancionar este tipo de actividades por parte de las redes sociales y asimismo sancionó a Facebook con una sanción un poco inverosímil en cuanto al costo de la multa que recibió. No superaron los 200.000 libras de esterlinas, pero ya fue un precedente para que
las redes sociales eviten este tipo de consecuencias en el momento de que se persuada a la ciudadanía que estamos todos consumiendo diariamente, todos estamos conectados a redes sociales y al final de cuentas siempre tenemos una u otra tendencia y no, la idea no es que las redes usen este tipo de información para beneficio de determinada tendencia política. El siguiente caso es la brecha Marriott International del 2018. Esta sucedió en las cadenas de hoteles Marriott. Sufrió una brecha de seguridad que afectó a la base de datos de reserva de su cadena, exponiendo la información aproximadamente de 500 millones de huéspedes. Información muy delicada, información que fue precisamente de sus datos bancarios, porque claro, uno al momento que hace una reserva ya registra sus datos bancarios. Eso sucedió a nivel de varios países que donde está esta cadena. ¿Cómo solucionó? A través de eliminar el acceso no autorizado y notificó a sus clientes afectados. También implementó medidas de seguridad adicionales para proteger sus sistemas y obviamente trató lo peor que puede suceder con una cadena internacional es perder su credibilidad. Y en parte de eso, lo que trató de hacer es campañas de alguna manera de beneficios para sus clientes para tratar de, por otra vez, obtener el beneficio de que el cliente acceda a este servicio y así poder de alguna forma, garantizando que hay un proceso de seguridad detrás, de seguridad de la información, garantizar que la información de sus clientes está bien precautelada y no será utilizada nuevamente para este tipo de efectos. Le costó varios problemas y varios millones de dólares, pero creo que poco a poco iban mejorando en este sentido. El siguiente caso es el ataque SolarWinds y muy sonado, un caso muy sonado a nivel internacional. En el 2020 se descubrió que hackers habían comprometido el software de gestión de el Orion SolarWinds, insertando código malicioso que afectó a múltiples de agencias gubernamentales y empresas privadas. Esto lanzó actualizaciones para eliminar, ¿cómo lo solucionó? Lanzando actualizaciones para eliminar el código malicioso. Muchas veces esas son las soluciones que se han planteado para tratar de mitigar, o sea, de solventar rápidamente el tema, pero no son las únicas, ¿no? Estas organizaciones afectadas realizaron análisis exhaustivos y reforzaron sus medidas de seguridad. Este tema del SolarWinds, ¿cómo funcionó? Este ataque llegó a conocerse en Sunburst en la comunicación de SolarWinds, afectó a las versiones de Orion del 2019 del 2020, lanzados entre marzo y junio del 2020. Para llevar a cabo el ataque, los piratas informáticos modificaron un complemento de la plataforma Orion distribuido por parte de ciertas actualizaciones en la plataforma Orion. Entonces creo que lo que sucedió en este caso permitió que esta empresa también aprenda de sus errores y de sus problemas presentados por este tema. En conclusiones, podemos verificar que la seguridad de la información es un concepto muy amplio que incluye la ciberseguridad. Las vulnerabilidades pueden evitarse con prácticas como actualizaciones constantes, monitoreo activo, educación en ciberseguridad. Y la prevención es clave para reducir riesgos y proteger los datos de individuos y organizaciones. Asimismo, podemos verificar en que en Ecuador, como les mencionaba el doctor Farfán, en Ecuador nosotros estamos trabajando en el esquema gubernamental de seguridad de la información. Este esquema obliga a todas las entidades públicas y privadas a trabajar en lo que tiene que ver con seguridad de la información. Nosotros, como sector público en el Ecuador, venimos apoyando al, al tema y a través de generar una normativa, una regulación y unas leyes como tal. La Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Transformación Digital y la norma de control interno. Mucho de esta normativa eh, es la base fundamental para aplicar lo que tiene que ver con el esquema gubernamental de seguridad de la información. Como ven, la evolución desde el 2013 hasta el 2024 ha venido basándose en la ISO 27000 y la familia y como ha venido actualizándose de acuerdo a los años. En su momento, en el 2013, hacíamos 116 hitos, en el 2019 ahora eran 115 y actualmente se hacen 93 controles de seguridad de la información y ciberseguridad en tres etapas. Esto lo vamos apoyando como Ministerio de Telecomunicaciones en todas las entidades públicas. Este momento estamos haciendo algunas socializaciones con los municipios porque lo ven como un tema muy alejado de su realidad y no es así.
Imagínese que en algún mal uso de esta información acceda a los predios, acceda a información de salud, acceda a información de educación, a información sensible de las fichas médicas de los seres humanos, de los ciudadanos, podría afectar mucho a lo que tiene que ver con las aseguradoras, que también están interesados en ese tipo de información. Pero nosotros en el esquema estamos fundamentados en estándares internacionales para gestión de seguridad de la información. La norma base, hablamos de la 27001, la 27005 y la 27002. Y obviamente en las familias de normas que usamos es para gestión de seguridad de la información, la ISO 27005, basamos para la gestión de riesgos. Eso es uno de los principales temas que topamos ya con las entidades públicas, porque si no hay un análisis de gestión de riesgos, difícilmente podemos aplicar algún tema de mitigación en el momento que ocurra alguna inconveniente en el tema de seguridad. En la estructura, como nosotros lo basamos, arrancamos con un acuerdo ministerial, definimos en el anexo A la guía de requisitos de implementación, en el anexo B la guía de estudio de gestión de riesgos y en el anexo C la guía de implementación de controles. Lo que sí vamos de la mano con cada entidad pública, porque obviamente las entidades públicas en el Ecuador no todas tienen la capacidad económica para contratar, por ejemplo, una consultoría como tal, pero nosotros desde el Ministerio de Telecomunicaciones ofrecemos ese apoyo, ese tema de consultoría con todos los personal especializado y acceso a esta información para hacer un acompañamiento directo con los quienes están encargados de este tema. Actualmente, el esquema como tal debía ejecutarse hasta el 28 de marzo, pero muchas entidades no lo han logrado y estamos nosotros apoyando a todos los sectores a hacerlo. Hay entidades muy pequeñas, que no tienen mucho personal y el hecho de, por ejemplo, nombrar un oficial de seguridad les hace muy difícil y le toman con mucho miedo decir qué es de eso, de qué se trata. Por ende, nosotros tratamos de alguna forma apoyarle al sector para que tengan este esquema y me fundamento en esto. ¿Por qué? Porque es importante que el sector, todo el sector público y privado, puedas llegar a un esquema de seguridad y esto permita mitigar los riesgos en el momento que realmente hay algún tipo de ataque. No solo ser un apagafuegos, ser un bombero, sino ser más bien preventivos y tratar de apoyar a todo el sector de telecomunicaciones y el sector, como vienen hablando, el sector de TIC a nivel mundial. Es de eso más que nada, como bien planteaba, esta es una presentación de la socialización que nosotros llevamos a nivel gubernamental, siempre basados en normas y estándares internacionales para que no haya alguna norma local como tal y luego se contravenga con alguna internacional. Tratamos de estar a la par de la tecnología, sí, a la par de los procesos y creo que como pueden ver, tratamos de incluir el ciclo PDCA en todo lo que tiene que ver con el tema de gestión de esquema de seguridad de la información. Es todo tal. Perfecto. Sí, hay unos, no sé si es prudente tal vez algunos videos que se plantearon en cada uno de los casos, si consideran verificarlos, los podemos revisar. Están en YouTube, son públicos y también son parte de la presentación si consideran oportuno. Los videos que usted sugiere, si quiere los coloca al final de la presentación y cuando se lo enviemos a los participantes, ahí tienen acceso al link. Ok, sí, sí, están en la PPT, también están puestos los enlaces de cada uno de los casos y que se puede analizar directamente lo que sucedió en su momento y cómo se solventó y claro, el impacto que genera cada caso. Ujú. Perfecto. También tenemos una pregunta de Raiza Sifontes. Nos dice, ¿considera usted obligante para las empresas hoy en día, con ocasión a la administración de riesgos, contar con un oficial de cumplimiento en materia de ciberseguridad? Y lo vemos básico en el tema, tantos en entidades públicas, empresas privadas, es básico tener un oficial de seguridad, porque al final de cuentas es quien va haciendo un seguimiento de la ISO que apliquen en esa entidad. En nuestro caso, el esquema gubernamental de seguridad de la información es básico que haya tanto un oficial de seguridad como un gestor de datos personales, porque nuestra regulación también determina así. Y de tal manera de que este oficial de seguridad va a ir haciendo un seguimiento y a ir enlazando, porque no es que solo hace una persona la ejecución de la seguridad de la información, lo hace toda la institución. Pero claro, necesita una persona que haga el seguimiento, la explicación
explicación de cómo hacerlo, porque muchas personas, por ejemplo, del área jurídica, desconocen de qué se trata el tema, o por ejemplo, del área de talento humano, dicen, ¿por qué yo tengo que ver en este tema? Entonces, lo que hace el oficial de seguridad es eso, es explicarle, capacitar tal vez y comunicar al personal de que cuál es la importancia y qué es lo que necesita cada uno poner un granito de arena para llegar a tener un esquema gubernamental, un esquema de seguridad de la información. Y sí, correcto, como usted lo mencionaba también, bueno, depende de la complejidad de la organización, ¿no? Los diferentes niveles que van a tener. Quizás no es rentable para una organización pequeña tener un oficial dedicado de ciberseguridad, pero sí es bueno tener unas políticas o tener unos manuales, unos Mm. procedimientos establecidos para cómo accionar en esos casos de recibir un ataque o cómo prevenirlo, porque bueno, también la preparación también es fundamental, como decía el profesor, nosotros podemos prevenir ataques cuidando los emails, ¿no? Notificando a los empleados de la corporación, no utilizar correos personales en las empresas, no acceder a links desconocidos, en fin, múltiples niveles de Mm. complejidad que tiene la seguridad en los sistemas informáticos, ¿no? Y bueno, también depende del tamaño de la organización, las pérdidas que puede llegar a tener, porque no es lo mismo perder una lista de contactos de Outlook a perder una base de datos médica, por ejemplo, de un hospital. Eso sería gravísimo, ¿no? Sin duda. Aquí en Pero bueno. nosotros en el sector público en Ecuador, por ejemplo, tenemos municipios que son muy pequeños y obviamente municipios grandes. A todos se les solicita que tengan un oficial de seguridad. Pero claro, en dimensión de cada uno, cómo tienen su información. Entonces, todos deben tener un oficial de seguridad. Pero ese oficial de seguridad tendrá sus responsabilidades compartidas, porque no todos tienen, como bien dice el doctor Farfán, no todos tienen presupuesto para invertir solo en eso. Entonces, creo que también depende de eso, la asignación o no de presupuestos en ese caso. Ujú. Y correcto. Bueno, y también tomando en consideración que quizás en nuestros países en Latinoamérica, yo hablando personalmente por Estados Unidos, bueno, aquí la ciberseguridad es un tema bastante importante porque acarrea temas legales, ¿no? Los casos que ha planteado el profesor de brechas de seguridad que se han roto en estas organizaciones le han costado cientos de miles de dólares a estas organizaciones por demanda, no más allá del daño en infraestructura o en equipamiento o en data, las demandas que pueden tener de entes externos, ¿no? Nosotros en Latinoamérica quizás las políticas de seguridad no están bien escritas, hay países que sí están tomando la delantera, por ejemplo, en el caso de, como nos comenta el profesor Cristian en Ecuador, que ya han implementado unas buenas estrategias, están siguiendo estándares internacionales para poder prepararse, ¿no? Y tener la capacidad de, tanto a nivel gubernamental, nacional como estatal y municipal, estar protegidos, porque bueno, sabemos también que la seguridad no solamente empieza por un lado, ¿no? Hay múltiples puertas de entrar, hay múltiples puntos para entrada de los ataques de ciberseguridad. Pero es bastante interesante esto, ¿no? Gracias por la información, profesor Cristian, ¿no? Un gusto. No sé si tiene algo más que aportar. Sí, simplemente agradecerles por por la atención a la exposición. Creo que es importante esta retroalimentación. Muchas veces entre países hermanos es importante conocer cómo vamos trabajando en este sentido y apoyarnos también. Hemos venido trabajando en algunos temas de redes comunitarias también con otros países, en temas de riesgos también, riesgos de desastres naturales con países de la región. Y creo que también este tipo de interacciones nos ayuda bastante para conocernos unos a otros y de alguna manera interactuar. No solo de mi parte como profesor, no solo es impartir tal la clase, sino tratar de hacerlo interactivo, tratar de que se genere un caso de estudio y ese caso de estudio nos va a generar nuevas conclusiones de todo y aprendemos de acuerdo a los errores que cometemos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cristian. Muy correcta su afirmación. Y bueno, gracias a todos los participantes que estuvieron el día de hoy conectados. Nosotros después en los próximos días le estaremos haciendo llegar vía correo electrónico la presentación del profesor Cristian. Durante este año seguiremos realizando los webinars que venimos realizando aquí en South Florida International College. Tenemos próximamente ponentes internacionales también de Chile, de Panamá, de México, de Canadá, que van a estar abordando diferentes temas, no solamente en el área de ciberseguridad, también en el área de recursos humanos, logística, inteligencia artificial,
liderazgo y ética, ¿no? Temas bastante importantes que nos complementan, ¿no? Lo importante es que nosotros como estudiantes, como seres humanos que estamos en constante aprendizaje, es importante de aprender un poco de cada cosa, ¿no? O sea, a veces quizás la gente dice, bueno, yo no soy del área de tecnología, pero del área de tecnología no necesariamente tienes que ser experto, ¿no? La idea es que manejes el conocimiento y puedas aplicarlo o por lo menos poder intervenir en alguna participación en que tengas que aportar tus conocimientos. Muchas gracias, buenas noches y seguimos en contacto. Muchas gracias, profesor Cristian. Gracias, una buena noche, un gusto. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.